Iremos hasta Irún, en el norte de la península ibérica. Irún es una ciudad abierta que acoge a más de 60.000 habitantes. Por su situación fronteriza entre Francia y España, Irún es un punto clave del transporte ferroviario y de carretera, siendo un importante nudo comercial y logístico. Pero sus más de 2000 años de historia han dejado un importante legado arquitectónico, patrimonial y gastronómico. Y su bello y maravilloso entorno natural, enclavado en el estuario del río Bidasoa, están convirtiendo a Irún cada vez más en un relevante atractivo turístico. Cuando Roma llegó a este lugar, comprendió inmediatamente su enorme importancia estratégica. A la enorme riqueza minera de la zona se unía que era el lugar de salida del comercio de la ciudad de Pompaelo, la actual Pamplona. Pompaelo era un cruce importantísimo de caminos, lugar de tránsito desde las importantes ciudades de Caesarea Augusta y Tarraco y hacia el oeste, norte y centro de la península ibérica. Además, también era la salida natural por tierra hacia Aquitania, actual suroeste de la moderna Francia. Para dar salida al mar a Pompaelo, Roma debió de considerar estratégico disponer de un puerto en el estuario del Bidasoa y decidió la fundación de Oyaso y la construcción de su puerto. En 1969, una excavación arqueológica realizada en la Plaza del Juncal, en pleno núcleo urbano de Irún, arrojaba los primeros restos de la Oyaso romana, situándola bajo la actual Irún. Y a principios de los 70, el Ayuntamiento de Irún estaba restaurando esta querida y apreciada ermita medieval situada cerca del casco viejo de la ciudad, la llamada Ermita de Santa Elena. Aprovechando la restauración, se procedió con una prospección arqueológica. Los datos permitieron descubrir mucho del pasado medieval de Santa Elena. La ermita actual es heredera de la del siglo XVI, que es una ampliación de la del XIV y nos permite remontarnos a la del siglo X. Los muros de las diferentes ermitas habían permitido conservar más de 100 urnas funerarias y 3 mausoleos pertenecientes a una necrópolis romana mucho mayor que las inundaciones y el tiempo habían destruido. Estamos hablando de un cementerio romano. Los romanos ubicaban las necrópolis al pie de las vías de acceso a la ciudad, cerca de ellas, por lo que rápidamente se sospechó que, por Santa Elena, hace 2000 años, pasaba una importante calzada romana. Entre 1987 y 1989, un estudio de topografía arqueológica había permitido ubicar el área urbana de Oyaso. Todo apuntaba a la existencia de instalaciones portuarias. En 1992, en unas obras para la instalación de un colector de agua de esta calle de Irún, se confirmó esta posible existencia. El hallazgo era extraordinario, no solo porque permitía situar con precisión el puerto de Oyaso, sino que además las circunstancias extraordinarias del terreno y los limos naturales habían permitido que los materiales orgánicos se conservaran. Semillas, objetos de cuero y otros tejidos y materiales de naturaleza orgánica de 2000 años de antigüedad que por su naturaleza muy difícilmente logran perdurar. Los datos ofrecidos por este tipo de materiales son valiosísimos, como la alimentación o el vestido de los ciudadanos romanos. Pero también habían perdurado maderas pertenecientes a estructuras del puerto de Oyaso. Los estudios delataron que esas estructuras eran parte de un varadero asociado a un muelle. Una instalación diseñada para que las embarcaciones, durante la pleamar, puedan ser amarradas, cargadas y descargadas. Y durante la bajamar, queden apoyadas sobre la estructura de madera. Al quedar en seco, pueden permanecer varadas sobre la quilla, facilitando las labores de reparación y mantenimiento.
El descubrimiento llevó a la realización de diversas prospecciones que permitieron localizar embarcaderos, varaderos, muelles y almacenes, lo que permitió comenzar a comprender e imaginar cómo debió ser el puerto de Oyaso. Uno de los descubrimientos más importantes, resultado de todas estas prospecciones, son los restos conservados en este solar. Unos baños públicos, unas termas romanas. Los restos muestran claramente las pilas que sostenían los suelos de salas calefactadas. El tepidarium, el caldarium y la sudatio, con muros calefactados. También una sala de ambiente frío que albergaba el apoditerium y el frigidarium, con una piscina anexa. Más salas con diferentes funciones completarían el ala oeste junto a una palestra destinada al ejercicio físico. Un complejo termal de más de 800 metros cuadrados integrados en un modo de vida plenamente urbano. Al igual que hemos visto en Tarraco, nuevamente unas termas aparecen muy cerca del puerto. Desconocemos cuántos baños públicos había en Oyaso, pero seguro que las termas descubiertas eran importantes para dar servicio a trabajadores del puerto y a viajeros que llegaban a él. Mucho queda por excavar y descubrir en Oyaso. Las investigaciones continúan. Pero lo descubierto hasta ahora apunta a una trama urbana que ocupaba más de 5 hectáreas. Con toda esta información, más la del puerto y la de Santa Elena, podemos imaginar cómo fue la antigua Oyaso, su puerto y su territorio.